Ahora que resta calcular primero la resistencia, y lo que nos interesa ahora es calcular el valor de tensión que tenemos en la caída de nuestra resistencia total, para poder compararla con la otra resistencia, con el otro valor de tensión, la caída de tensión que habíamos calculado más arriba. Ahora yo lo acomodo para que se entienda. Entonces, sencillamente, nuevamente tenemos nuestro circuito, en el cual tenemos que la tensión de entrada, ¿sí?, es igual a la corriente más, vamos a ver directamente la equivalencia, R1, ¿sí?, más R total. Entonces lo que nos queda es 10 volt igual ahí por 100 más 66,666 es 766,66 ohms. Bien, si despejo la corriente, este valor nos da un valor total a 0,013 amperes. Bien, lo cual está bien, ¿sí? O sea, si ustedes frenan un cacho la pelota, levantan la cabeza y se fijan, bueno, a ver, pensemos. Yo calculé anteriormente mi circuito con una resistencia que tenía 900 ohms, ¿sí? La del circuito real, como era el circuito real. La corriente que mío fue de 0,01 amperes. Bien, entonces, si ahora la resistencia que yo pongo es menor, ¿sí?, la corriente tiene que subir. ¿Por qué? Porque tengo la misma tensión y los electrones que salen de la fuente ven menos resistencia y por lo tanto fluyen en mayor intensidad. Bien, se mueven más rápido. La corriente, creo que lo vieron esto en Electrotecnia 1, por lo que revisé, la corriente está dada por la cantidad de cargas por segundo, ¿sí? Las cargas son los electrones. Al haber más, en una sección del conductor, más electrones pasando, la intensidad de corriente aumenta. Entonces, si ahora calculamos la caída de tensión que queremos observar, lo que tenemos es que B de R total es igual a 666,6 ohm por 0,013 amperes. Esto nos va a dar un total de, un segundito que lo calculo, nos va a dar un total de 8,66 volts. Bien, ahora lo único que nos resta es calcular el error relativo, el cual está dado por los valores que medimos, ¿sí?, que queremos medir cuando está el circuito, teóricamente, y el valor que medimos cuando pusimos el instrumento, los cuales son, para el caso que está todo solo, la caída de tensión sobre esa resistencia es de 9 volts. Bien, en cuanto le enchufé el voltímetro, la caída de tensión se convirtió en 8,66. Calculemos el error absoluto, que era E es igual a el valor real, supuestamente, XB menos el valor medido. Esto nos da 9 volt menos 8,66 volt. ¿Sí? Si quieren, para no tener problemas con el signo, se puede poner el módulo de la señal y esto hace que todo se vuelva positivo. Este valor nos da 0,34, ¿sí? No le den bola a lo que está en la serie de ejercicio porque cometí un error yo. Corregí ahí y en vez de poner 900 le puse un K y cambió todo, no me di cuenta. Nos da 0,34 volt. El error, sí, que yo estoy cometiendo al enchufar el voltímetro, este voltímetro que nosotros dimensionamos, produce este error absoluto. Pero nos está preguntando por el error relativo. Entonces, el error relativo, ¿sí?, está dado
por el valor absoluto sobre el valor medido verdadero, ¿sí? Esto es igual a 0,34 dividido 9 volt. Esto nos da 0,34 dividido 9 volt es 0,037. Que si lo ponemos en porcentual, ¿sí? Si queremos el error relativo porcentual, el cual es un poquito más intuitivo, es igual a multiplicar el error relativo por 100. Y esto nos da un total de, perdón, un valor relativo de 3,7%. Entonces, cuando yo estoy midiendo este equipo, ¿sí? Con este equipo, lo que me está diciendo es que estoy cometiendo un error de 3,7% en la medición. ¿De acuerdo? Que es bastante elevado, ¿sí? Es más de un 1% de... Ya cuando el error que estamos cometiendo es más de un 1% de la medición, y es importante. Más allá de que nosotros no hicimos ejercicio en los cuales sumamos el error de clase, el error por cualquier tipo de medir mal, por el tipo de conexión y demás, ya esto es un error apreciable. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Calla, se murieron Yo todos. sí, no tuve problema. Sí, sí. Claro. Sí, 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 pero esto es a lo que quería que llegáramos, ¿sí? Esto es, si no, le estoy hablando, que esto, que lo otro, que bla, 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 de error, y no se entiende qué corno estoy hablando, y es para esto, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción de qué es lo que pasa con los multímetros, ¿sí? Ahora cuando veamos, los multímetros digitales también cometen un error, ¿sí? Tal vez en el día a día no es apreciable que estoy cometiendo ese error, pero si por algún momento yo empiezo a medir y veo que mi equipo está midiendo cualquier cosa, ya hay que mandarlo a calibrar y demás, ¿sí? Ustedes saben que si tienen que medir algo, pueden calcular directamente con una hoja así, calculan el error y saben cuánto tendrían que estar midiendo, y si ese error les da más, ¿sí? Y acá hay algo que está mal, ya pueden saber. Esa es la parte del mantenimiento. Claramente, la realidad es que muchas veces esto es imperceptible, y lo que pasa con los multímetros es que se termina quemando y bueno, ahí lo tienen uno que calibrar o arreglar directamente. Ahí es un ajuste. Bien. El siguiente ejercicio que tenemos dice que para el problema del ejercicio anterior se desea medir la corriente que circula a través del circuito. Voy a mostrárselo, perdón. Para el circuito anterior, si se desea medir la corriente, no la tensión, sino la corriente, a través del circuito que posee un amperímetro como el siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el máximo error esperable que cometerá esa medición? Bien, ahí nos dice que es 10 más menos 2,5 miliamperes. Sí. Entonces, no, acá esto está mal. Perdón, esto está mal. No sé qué lo dice medio dormido, me parece esto. Vamos a calcular el error así ya sabemos. Bien. ¿Cómo medimos esto? Nosotros sabemos que ahora en este ejercicio, en este circuito, si le enchufamos un amperímetro por acá, vamos a escribirlo, vamos a hacer el dibujo de vuelta del circuito para que no se malinterprete que solamente ahora enchufamos el amperímetro. Escribimos 10 volt, tenemos la resistencia de 100, tenemos nuestro amperímetro, tenemos nuestra resistencia de 900 ohm. ¿Sí? Los amperímetros, como ya deben saber, se conectan en serie al circuito.
Entonces nos dice que nos muestra lo siguiente. Si tenemos un amperímetro, el cual tiene una escala, la cual es el tipo lineal, y nos dice cuánto es el error que va a cometer la medición. Bueno, el error de clase, si ustedes recuerdan, era el máximo error esperado por el multímetro, por el equipo, perdón, en este caso el amperímetro, el cual está definido como más menos la clase por el fondo de escala del instrumento dividido 100. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el error que vamos a estar midiendo? Bien, si calculamos, miramos el multímetro. Claro, lo que pasó fue que arrastré el error de haber cambiado el ejercicio y no lo cambié de acá. Si se fijan acá, en este equipo tenemos un amperímetro que es de un miliamperímetro, en realidad que va de 0 a 100 miliamperes. Bien, el fondo de escala de este equipo, si ustedes se fijan, es de 100 miliamperes. Entonces, lo que hacemos es, ponemos la clase, que es 2,5, por el valor a fondo de escala, que es 100 miliamperes, dividido los 100. Bien, la clase está sobre el instrumento. Para aquel que no recuerda, la clase aparece acá. Entonces, calculamos esto. Esto nos da, ¿sí? Simplificamos, 100 con 100 lo simplificamos y nos queda que 2,5. esto es 2,5. Más o menos 2,5 el error absoluto. Más o menos 2,5 miliamperes. Bueno, entonces agarramos ahora acá y nos fijamos cuánto es el valor de la corriente que estábamos calculando. Si recuerdan, ¿sí? Ahí está, 10, está bien, si no dije nada. Si buscamos el valor de corriente en nuestro circuito teórico, era de 10 miliamperes. ¿Bien? Claro, no, perdón, estoy cometiendo. Acá no era esa corriente, sino que era esta corriente. Disculpen, que es 10 miliamperes también. Entonces, si la corriente esta salía del circuito teórico, ¿sí? Del que no tenía ningún equipo midiendo ni nada. Si yo agarro ahora y pongo ese valor, ¿sí? El error que voy a cometer va a ser 10. Yo mido ahí el circuito, es 10 miliamperes más menos 2,5 miliamperes. O sea, el instrumento puede estar mostrándome que por el circuito van a estar circulando 12,5 miliamperes, ¿sí? O que van a estar circulando 7,5 miliamperes. Fíjense la diferencia que hay, ¿sí? Que es importante. Hay que tener cuidado con estas cuestiones porque si uno quiere hacer cálculos y demás cuando utiliza un amperímetro porque quiere medir algo, tiene que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Este equipo de 2,5, de clase 2,5, es bastante malo. Fíjense cuánta diferencia tengo. No obstante, si ustedes se fijan, para medir este tipo de corriente es malo. Si yo agarro ahora y sé que mi circuito, suponga, está entre 10 miliamperes, la corriente, por ejemplo, es de 90 miliamperes, yo la corriente del circuito teórico es de 90 miliamperes, fíjense que el error que va a cometer es mucho menos apreciable, ¿sí? Porque voy a estar, acá estábamos entre 7,5 miliamperes y acá estábamos entre 12,5 miliamperes. En peso, ¿sí? Si ustedes se fijan, si bien el error es el mismo, 2,5 miliamperes pesan mucho menos, perdón, esto es en la parte de arriba, 87,5 miliamperes. Y acá es 92,5 miliamperes. En proporción, ¿sí? Entre lo que estoy midiendo y el error que me está dando, este error es más despreciable en esta escala que en esta escala. Y es por eso que lo que hacíamos cuando habíamos visto las cuestiones de dónde era el lugar más adecuado para medir con un instrumento, ¿sí? De escala logarítmica, escala lineal, escala cuadrática, veíamos que los equipos de escala lineal como este cometían menos error a fondo de escala. ¿De acuerdo? Y acá en este ejercicio puede apreciarse ese asunto. Bien.
Ahora, el siguiente ejercicio nos dice, se necesita medir la corriente en el siguiente circuito. Tenemos una tensión de 24 volt y una resistencia de 300 miliamperes y de 300 ohm, perdón, y nos está diciendo que la corriente que circula a través, la corriente teórica que circula a través de nuestro miliamperímetro, ¿sí? Es de 80, ¿sí? Un miliamperímetro ideal, el cual no produce carga en nuestro circuito, ¿sí? ¿Cuál de las dos? Nos proponen dos de estos amperímetros, ¿sí? Un amperímetro, el cual tiene una resistencia Joule, ¿sí? Y una resistencia de equipo de 10 ohm y una resistencia de 1,11 ohm. Y tenemos una resistencia y otro equipo más, el cual tiene una resistencia, una resistencia de 2000 ohm y una resistencia de 0,0001 ohm. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es mejor para medir? Bueno, eso es lo que nos pide el ejercicio. Vamos a hacer la siguiente, vamos a borrar un poquito acá. Así, un poco la pizarra. Y vamos a dibujar nuestro circuito, el cual tiene 24 volt, una resistencia de 300 ohm, y por acá sabemos que circulan 80 miliamperes. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar cada uno de estos equipos? Bueno, tenemos que saber cuánto es el efecto de carga que están produciendo. Para eso debemos conectarlos a nuestro circuito. Esto implica que tengo que abrir mi circuito, como son 2 amperímetros, tengo que abrir el circuito y conectarlo. Es metódico esto, ¿sí? Hay que revisar cómo, o sea, tengo que hacer el ejercicio con los 2 amperímetros por separado para saber cuál comete menos error. Un segundito. Bien, entonces, primer caso, primer miliamperímetro, el cual tiene una resistencia, antes que eso, ¿sí? Para que más o menos se den una idea, para que ya lo vayan viendo. Vamos a hacer los cálculos, sí, pero vamos a hacerlo un poquito más intuitivo, así se dan cuenta de las relaciones. Si ustedes miden estos dos amperímetros, ¿cuál de los dos elegirían? ¿El A o el B? ¿Y por qué? ¿Alguno tiene una idea? Yo elegiría el B, ¿Por qué? porque la resistencia Joule es de 0,01, o sea que Sí. toda la corriente se va a derivar por esa resistencia y no por el amperímetro. Porque es la normalizada. No, no. La primera respuesta que dieron es la correcta, ¿sí? Si la resistencia, si yo meto en el equipo una resistencia, la cual no sabemos cuánto es el error que va a cometer, pero sabemos que es menor el error. Si yo pongo una resistencia que tiene una resistencia Joule que tiene menor valor resistivo, la corriente va a tratar, no va a, o sea, si ustedes se fijan en la parte de acá, si viene la corriente por este lado, a ver si puedo dibujar. No, esto no. Esperen que Sí, hago pues una. como que la intensidad va a pasar por donde hay menos resistencia, va a pasar por la Joule de 0,01. Exactamente, exactamente. Déjenme que hago un recorte acá. Si lo ponemos en la pizarra y puedo dibujar. Como dijeron, ¿sí? Las dos contestaciones fueron correctas, la primera y la última. ¿Sí? Si ustedes son dos formas de contestarlo, es la misma, pero es el mismo razonamiento. Si ustedes agarran y se fijan en los circuitos, pónganse que por acá viene una corriente de 10 miliamperes. Y lo mismo acá, una corriente de 10 miliamperes.
Fíjense, acá esta resistencia, estas dos resistencias son muy similares, entonces parte de la corriente se va a derivar por acá y parte se va a derivar por acá, sí o sí. En proporción, esta resistencia es 10 veces más grande que esta, entonces lo que sucede es que 9 partes de la corriente van a ir por acá y una parte de la corriente va a ir por acá. O sea que por acá va a pasar 1 mA y por acá van a pasar 9 mA. ¿Sí? Perdón. Es al revés. Mil disculpas. Por acá va a pasar más o menos 1 mA y por acá van a pasar más o menos 9 mA. En este caso, fíjense que la resistencia del amperímetro es 200.000 veces más grande, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que por acá no va a pasar nada de corriente y por acá va a pasar toda la corriente. Entonces, si por acá pasan 0,0001 amper, ¿sí? Por acá van a pasar 9,999 miliamper. ¿Sí? Eso es la forma intuitiva, es correcto lo que pensar. En eso es parte importante del ejercicio, porque si ustedes agarran y calculan y nos hacen el cálculo y no saben qué es lo que está pasando, seguramente no lleguen a la conclusión correcta por calcular. Entonces, sencillamente, si ustedes se fijan, este equipo va a producir menos efecto de carga que este equipo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer el cálculo. Un segundito que lo borramos de acá. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar. Oh, déjamelo por acá si puedo copiar directamente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a trabajar con este. Espera un cachito que se está funcionando mal la pizarra. Vamos a cerrar cosas porque se empezó a desaparecer el puntero y puse la imagen y se cerró el puntero. Dame un segundito que vamos a volver a abrir la pizarra. A veces se cuelga. Se cuelga la interfaz, la aplicación y se deja de ver el puntero encima y no se puede recuperar. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner este amperímetro, ¿sí?, en este circuito. Para eso, tomamos, dibujamos nuevamente nuestro amperímetro. Nuestro circuito, perdón. 300 ohm. Y conectamos nuestra resistencia Joule de 1,1 ohm. Vamos a dibujar un poquito mejor. Y la resistencia del miliamperímetro, ¿sí?, que es de 10 ohm. Y vamos a cerrar nuestro circuito. Y acá tenemos 24 voltios. Tenemos que calcular claramente la corriente y saber cuánto es el error que estamos calculando. Cuánto es el error que estamos produciendo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bien, primero lo que nos conviene resolver es el paralelo de estas dos resistencias, que si hacemos el cálculo, vamos a hacerlo de la otra manera, tenemos 1,1, la resistencia total de este amperímetro es 1,1 ohm por 10 ohm dividido 1,11 ohm más 10 ohm. Esto equivale a en el denominador tenemos 11,11 ohm, ¿sí?, y en el numerador tenemos 11,1 ohm. Bien, sencillo la cuenta, nada difícil. Esto nos da,
si dividimos numerador y denominador, nos da una resistencia total de 0,99 ohms. ¿Sí? Lo cual nuestro circuito equivalente es similar a, ubicar esto acá, son 300, la resistencia total, ¿sí? Son 300 ohms, más 0,99. Estos, nuevamente podemos hacer el equivalente de este circuito, el cual sencillamente nos queda una resistencia total de 300 ohms más 0,99 ohms, que es igual a 300,99 ohms. ¿Bien? Hizo. Y ahora lo que tenemos que calcular es la corriente que está pasando por acá, ¿sí? Que no va a ser de 80 mA, va a ser un poquito menos. Perdón. Esto es I, no es 80 mA. Entonces, para saber cuánto es esa corriente, hacemos la tensión por la corriente, por la resistencia, la cual nos da 24 volt igual a I por 300,99 ohms. Esto es igual a 0,0079 amperes, que es lo mismo que decir 79 miliamperes. Bien, si ahora calculamos el error relativo, el error absoluto, el ejercicio no les dice cuál error tienen que calcular, sino que calculen el error. Si a ustedes les gusta calcular el error relativo, calculen el error relativo. Si el error absoluto, el error absoluto. El error absoluto en este caso es igual a 80 mA, que es el valor real del circuito, menos 79 mA, que es el valor debido a la carga de nuestro amperímetro, perdón. Esto nos da un error de 1 mA. ¿Sí? Cuando yo mido con este equipo, cometo un error de 1 mA. Si ahora utilizamos el otro equipo, ¿sí? Y lo conectamos, ¿sí? Vamos a hacer acá un paréntesis. Acá. Vamos a hacerlo exactamente lo mismo que está acá. Agarramos, dibujamos nuestro circuito 24 volt, la resistencia de 300 ohms, y en este caso lo que tenemos ahora es una resistencia Shunt de 0,001 ohm, 300 ohms acá, y acá tenemos una resistencia de 2000 ohms. Nuevamente, lo que tenemos que hacer, no voy a dibujar de vuelta todas las comparaciones, pero se produce exactamente de la misma manera. Calculamos el paralelo de esta resistencia. La resistencia total es 2000 ohm por 0,01 sobre 2000 ohm más 0,001 ohm. Esto es igual a 2000 por 0,001, nos da 2 ohm al cuadrado, ¿sí? Porque es ohm por ohm, dividido 2000,001. Bien, simplificamos ohm con ohm y esto nos da un valor total de 0,001 ohm. ¿De acuerdo? Si ahora medimos la resistencia, acá tenemos 24 volt, tenemos 300 ohm, tenemos la otra resistencia. Esta resistencia es igual a 0,001. Fíjense que se parece mucho más a la resistencia Joule, el paralelo, que a la más grande.
La resistencia total en este caso, en este circuito, es de 300 más 0,001. Eso nos da un valor total de 300,001. Que si ahora calculamos la corriente que está pasando a través de nuestro circuito, nos va a dar que es 24 volt igual a la corriente por 300,001 ohm. Dividiendo, nos va a dar un valor total de 0,0799 amperes. Esto acá, si estamos bien, a ver, un segundo, así lo hacemos un poquito más apreciable el error. 300,99, ¿no? ¿Sí? Esto nos da 79,7, vamos a ponerle 7 miliamperes. Así se nota un poquito más la diferencia, porque si no, no se aprecia. Si ahora resto acá 79,7, nos da un error de 80 menos 79,7 de 0,3 miliamperes. Si lo hacemos un poquito más grande los valores, así se nota un poco más la diferencia. Si ahora restamos esta corriente, 80 miliamperes, el error absoluto es igual a 80 miliamperes menos 79,99 miliamperes. Y esto nos da un valor igual de 80 menos 79,9, lo cual nos da un valor de 0,1 miliamperes. Fíjense que si bien la referencia es mínima, ¿sí? El instrumento B va a cometer mucho menos error de medición. ¿Bien? Claramente este equipo, ¿sí? Que comete menos error, va a salir mucho más caro que este equipo que comete un poquito más de error. Depende de la aplicación que ustedes lo estén utilizando para visualización, para hacer alguna medición muy específica, cuál van a utilizar. ¿De acuerdo? Nuevamente, como estamos midiendo corrientes altas, 80 mA, corrientes altas, corriente en comparación al error bastante más alta, ¿sí? El error no es tan apreciable, por lo cual cualquiera de los dos equipos podría utilizarse, pero teóricamente el que menos error comete es el B. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Nico. Bien, perfecto. Entonces nos queda por último el ejercicio que es el más pesadito de todos, que tal vez es un poquito más interesante que el resto, ¿sí? Porque ya empezamos a meter motores. Dice, se desea saber en forma cualitativa cuál es la corriente que circula a través de la fase de un motor. ¿Sí? De la siguiente manera, ¿sí? Sabemos que el motor está balanceado, que cada una de las fases consume más o menos por cada una de las fases circula más o menos la misma corriente. Entonces, por cuestiones del lugar de tablero, o lo que ustedes se imaginen, conectamos un amperímetro nada más a una de las fases. ¿De acuerdo? Para medir la corriente que está pasando por esa fase. Y decimos que las otras dos corrientes por las otras fases son parecidas. Lo cual, a grandes rasgos es cierto. Si no va a haber mucha diferencia, si el motor está balanceado, la corriente entre las fases no varía mucho, tal vez varía en un valor de 0,1 amper o 0,05 amper, ¿sí? Más que eso, el motor está bastante desbalanceado y se escucha cuando pasa eso, se escucha tipo un golpe. Entonces lo que escucha cuando un motor está balanceado es tipo un golpe tipo, un golpe como ese, ¿sí? Ahí ya cuando está el motor desbalanceado tiene que sacarlo y fijarse qué lo está pasando. Muy seguramente hay que ya rebobinarlo o
hacer algún tipo de truquito, poniendo alguna que otra otro capacitor, ¿sí? Para hacer que las corrientes que pasan a través de las fases de compensación para que se parezcan un poquito más. Si ya eso creo que podemos llegar a verlo en potencia, ¿sí? Circuito de compensación, pero tenemos que saber primero lo que son fasores y demás y cómo se comporta un circuito de RLC para poder observar eso. Entonces después nos dice el ejercicio que la chapa del motor muestra las siguientes características. Es un motor trifásico, ¿sí? De la marca Siemens, modelo tipo 1RS7, 252, 4IA, 20, 80, ¿sí? La cual tiene una conexión estrella. Nosotros este motor lo vamos a ver en forma estrella, la cual tiene una tensión en triángulo de 220 volt eficaces, ¿sí? Y 639 amperes eficaces. Y tenemos 380, para conexión, lo que es estrella, tenemos 380 volt eficaz entre las fases y 369 amperes. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo en la clase que explicábamos motores, cómo se conectaban las distintas conexiones. Recuerden que cuando uno conecta una conexión estrella-triángulo, ¿sí? Cuando en la tensión estrella lo que hace es poner más tensión sobre las fases, ¿sí? Para que no haya tanta corriente en el equipo, ¿sí? La potencia es la misma, pero no tengo tanta corriente en el bobinado. Entonces arranco con cierta tensión y después la bajo para que la corriente no sea tan alta. Bien, entonces, fíjense que esos son los valores que nos importan. Bueno, dice las revoluciones por minuto, pero en este caso no nos interesa. Este equipo, sí, yo lo que les dibujé acá en la parte superior es anecdótico, es un esquemático, esto no se conecta, si nosotros vimos que necesitamos transformadores de corriente para poder enchufar esto. Entonces, para una conexión tipo estrella se tiene que la corriente que circula por la fase del motor es de 369 amperes. Para poder medir esa corriente, la cual es una corriente importante, se necesita de un transformador de corriente debido a las magnitudes de corriente que se manejan, ¿sí? La cuestión era que nosotros teníamos que nuestro transformador de corriente lo que hacía era disminuir la corriente para que nosotros la podamos utilizar en nuestro equipo, para poder medirla en forma segura, ¿sí? Mucho más segura que con 369 amperes en la fase. Este es un motor bastante pesado, ¿sí? Es un motor de 1 tonelada, es bastante importante. Entonces lo que se tiene, para tal fin se utiliza un trafo de una relación de 1 en 1000, ¿sí? O sea, tenemos una vuelta en el conductor primario, ¿sí? Un conductor que pasa a través del transformador, y en el secundario de nuestro transformador lo que tenemos es 1000 vueltas, ¿sí? Alrededor de lo que era el transformador. Un segundito que estoy buscando la pizarra acá. Teníamos el conductor, nuestra fase, la cual tenía una corriente que circulaba en el sentido, y en la misma poníamos el transformador de intensidad, ¿sí? El cual en su secundario lo que teníamos era, en este punto, de esta manera, teníamos 1000 vueltas, ¿sí? Y acá la relación es 1000 a 1. Entonces lo que tenemos que saber primero es cuánta es la corriente que vamos a tener en la conversión, ¿sí? Cuánto es la relación de corriente que va a ocurrirse. Entonces lo que sabemos nosotros es que para tensiones nominales, para funcionamiento nominal del motor, acá van a circular a través de este conductor 369 amperes. ¿Cuánto es lo que va a aparecer en circular en el secundario? Perdón. ¿Se acuerdan cómo era la relación?